Hola, hola, me presento. Mi nombre es Natalia López, soy ayudante técnico de la empresa Ingeniería MIZ, empresa dedicada a las pruebas y consultorías técnicas, como lo saben. Quiero partir agradeciendo la participación en esta asesoría sobre las verificaciones del RIC 18 y RIC 19. En esta oportunidad contamos con el profesional Nicolás Pastines Sepúlveda, ingeniero eléctrico de la Universidad de Santiago, con 9 años de experiencia en el campo laboral, quien ha preparado el material para esta consultoría. Agradecemos al ingeniero Nicolás la preparación de este material tan importante para los instaladores SEC y empresas del rubro de la construcción. También les presento a Bastián Ugalde, asistente técnico de nuestra empresa, que irá respondiendo las dudas técnicas a través del chat y al final de cada bloque seleccionará preguntas para realizárselas directamente al consultor, para así abordar todas las temáticas de la asesoría. Por último, le indico que todos los archivos, incluyendo la grabación de los 2 días de la asesoría, la guía explicativa sobre cómo realizar las pruebas eléctricas de la capacitación, el video demostrativo de cómo realizar las pruebas eléctricas, el informe de verificación tipo y los documentos de referencia y presentación de las clases serán entregados el día lunes 1 de julio a sus respectivos correos. Ahora le doy pase a Nicolás y de parte de Ingeniería MIZ le brindamos la bienvenida. Hola, buenas noches. Me presento, soy Nicolás Pastine, ingeniero eléctrico. Voy a realizar esta presentación. Entonces, mediante esta presentación se verán los puntos requeridos para realizar un informe de verificación inicial y todos los puntos involucrados en el RIC 18 como en el RIC 19. ¿Ok? Vamos a estar analizando estos dos puntos ya que se complementan entre sí. El objetivo que se debe cumplir del informe de verificación inicial está dividido principalmente en tres puntos, siendo el más importante el ítem de seguridad, donde se debe verificar que la instalación está realizada de manera correcta y que garanticemos la seguridad de las personas y propiedad, tanto de inmuebles como de las propiedades materiales. Tenemos que asegurar la calidad y confiabilidad de la instalación eléctrica, la cual debe operar de manera correcta bajo las condiciones normales de operación. El cumplimiento normativo que consta de verificar mediante inspecciones y ensayos que se debe cumplir con lo indicado en la normativa vigente, pliegos técnicos RIC, antes de poner en operación la instalación eléctrica. Entonces podemos decir que estos tres puntos son los más importantes que debemos validar cuando hagamos nuestro ensayo de verificación inicial. Dentro de los objetivos, los informes de verificación inicial deben desempeñar un papel crucial en garantizar la seguridad, calidad y conformidad de las instalaciones eléctricas en Chile. Estos informes son una herramienta fundamental para asegurar que los sistemas eléctricos cumplan con la normativa de regulaciones vigentes, protegiendo tanto a los usuarios como al entorno. Por esto es importante que realicemos de manera correcta nuestras inspecciones y ensayos, ya que estos aseguran que la instalación es segura. Dentro de la seguridad, el objetivo principal es garantizar la seguridad de las personas, instalaciones y equipos, ya que las instalaciones eléctricas no conformes pueden presentar un riesgo significativo de incendio, electrocución o daño a personas y equipos. Entonces, en este punto, por ejemplo, podemos chequear el sistema con pruebas de diferenciales, que nos indicará el voltaje de paso y contacto, o a través de pruebas de bucle, donde podemos determinar el nivel de cortocircuito y de operación por medio de la impedancia de sistemas, por medio de la prueba de impedancia. También tenemos la conformidad legal. En Chile cuenta con una regularización eléctrica detallada y exhaustiva que establece los estándares y requerimientos técnicos que se deben cumplir en las instalaciones eléctricas. Para esto realizamos las inspecciones visuales y técnicas, garantizando el cumplimiento normativo. Espero que hasta aquí se entienda la importancia, o lo que queremos recalcar es estos tres puntos, porque son la importancia en que se plasma los RIC 18 y 19. Dentro de la calidad y funcionalidad de los informes también
aseguran que las instalaciones eléctricas cumplan con los estándares mínimos normativos de la instalación y que ésta funcionen correctamente. Esto es esencial para prevenir interrupciones del suministro eléctrico y garantizar el funcionamiento continuo y adecuado de los equipos y de sistemas. Con esto garantizamos el correcto accionamiento en caso de algún evento de falla en el sistema. Para la aplicación inicial se deben cumplir una serie de etapas donde tenemos la parte del diseño y desarrollo del proyecto. Esto obviamente debe ser efectuado por profesionales habilitados. Esto para poder determinar los cálculos requeridos y para determinar nuestro diseño del sistema. Después tenemos la parte de la ejecución. Este proceso se realiza según el proyecto, según como lo indica el proyecto, mediante los planos y especificaciones técnicas que se deben cumplir, donde nuestro rol es verificar que lo instalado sea lo mismo que lo que se ha proyectado y diseñado. Dentro de la instalación y verificación tenemos múltiples puntos que contemplan una serie de informes que se deben emitir para subirlos y validarlos ante la SEC, en los cuales contemplan los diseños y documentación asociados al proyecto. Se debe indicar los materiales y equipos de la instalación con sus características y respectivos certificados. Estos certificados son los que vienen en los stickers típicos que están pegados, adosados en los equipos, donde uno lo escanea y se baja el certificado de la SEC. Se debe verificar las conexiones y cableado de la instalación, donde se debe chequear que los cables tengan las dimensiones correctas según su calibre. Chequear que las cajas de distribución metálicas tengan sus aterramientos para asegurar una equipotencialidad, verificar que las conexiones estén a través de conectores cónicos o que estén estañadas, verificar una adecuada conexión entre los componentes. Esto puede ser a través de protocolos, de torque, etc. Se debe justificar el cálculo de la malla tierra y medir para garantizar que no superemos los 50 volts de paso y contacto en zonas secas y 25 en zonas húmedas. Finalmente, todos estos documentos se tienen que adjuntar y subirlos a la SEC para que ellos lo validen y puedan certificar nuestro proyecto. Aquí tenemos un punto que considera que cuando se realiza un servicio es importante saber los procedimientos y reglamentos internos de la empresa a la cual vamos a prestarle el servicio. Entonces, cumplir los reglamentos asociados a la prevención de riesgo o procesos de uso universal como las ISO, las OSHA, las ANSI, o desarrollados a través de los prevencionistas de riesgo internos de las empresas. Y lo más importante es tener una adecuada coordinación para tener los permisos y coordinaciones y así poder efectuar las mediciones, los cortes de luz, las energizaciones, ya que nuestros ensayos requieren estado de energización y desenergización según corresponda, como puede ser la prueba de continuidad de los conductores de protección, que requerimos estar sin energía, o pruebas como las de bucle de falla o la de disparo de diferenciales, que sí requerimos de tener una energización. Por eso es muy importante este punto de la coordinación para no tener ningún inconveniente cuando vayamos a realizar las pruebas a terreno. El RIC 18 nos indica cómo se debe presentar un proyecto eléctrico ante la SEC y qué condiciones se deben cumplir. Entonces tenemos que en el punto 6 del RIC 18 nos encontramos con el punto de proyectos de instalaciones de consumo de energía eléctrica, donde nos indica que toda instalación eléctrica de consumo deberá incluir a lo menos las siguientes partes, que son la memoria explicativa, los planos, los informes de verificación inicial, que es lo que nos compete ahora en esta presentación, y el informe de imágenes, que lo vamos a revisar durante la presentación. Vamos a hacer un chequeo de este punto. Cuando se realiza un proyecto eléctrico y cumplimos uno de estos puntos, se debe contar con una memoria explicativa, exigido para proyectos declarados mayores a 10 kilowatts, edificios o conjuntos habitacionales, locales de reunión de personas. Los locales de reuniones de personas está determinado por el decreto número 8 del Ministerio de Energía, donde nos indica el reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica, dictada por resolución externa número 33877, nos indica lo siguiente: que para efectos de aplicación de una nueva norma y sus pliegos técnicos, que se define en un lugar de reunión de personas, todos los inmuebles o partes de ellos o estructura
donde existan más de 100 personas, ¿ya? O sea, esta es una definición para los locales de reuniones de personas. Pero además se consideran, sin importar si se da esta cantidad, recintos asistenciales, recintos educacionales, recintos de culto religioso, también podría ser lugares de práctica de deporte, cines, teatro, museos, entre muchos otros lugares que están especificados en esto, en esta indicación. También lo otro que es importante señalar que cuando estamos en los edificios colectivos residenciales no se consideran como un lugar de reuniones, pero las zonas comunes sí se consideran lugares de reunión de personas. Por lo tanto, deben cumplir con todo lo que implica esto, como tener canalizaciones libres de halógeno, conductores libres de halógeno, etcétera. También tenemos los ambientes explosivos, donde, por ejemplo, se debe garantizar la equipotencialidad de sistemas mediante las pruebas de impedancia de suelo y paredes. Y en los empalmes de media tensión también debemos tener una memoria explicativa. Dentro de la memoria explicativa deben ir los cálculos justificativos, donde tenemos el análisis de los cuadros de carga, donde tendremos el desglose de los consumos, ¿no es cierto?, por los circuitos, los cálculos de intensidad de corriente, donde vamos a determinar los diámetros de conductores y sus cargas, los cálculos de alimentadores y subalimentadores, donde determinaremos las corrientes, las caídas de voltaje que no superen el 3% que nos indica la norma. Tenemos el cálculo de las canalizaciones, sección, tipo y código utilizado. Estos son los códigos que se deben adjuntar en la memoria explicativa. Esto sale explicado en el RIC número 4, donde nos indica qué tipo de canalizaciones se deben instalar o el ordenamiento de esta, la instalación de los cables en portaconductores, la cantidad de conductores, tener una canalización según su calibre y el tipo de instalación, etcétera. Todas las especificaciones están en el RIC número 4. Bueno, la pregunta en el chat que si todo lugar que atienda a personas se considera un local de reuniones. El cálculo de caída de tensión de alimentadores y circuitos finales, estos deben ser cálculos justificativos donde nos garantice que no tendremos una pérdida mayor al 5%. Esto es en el último circuito, no podemos superar ese 5% de caída de potencial. Necesitamos el análisis de distancias seguras donde tendremos que justificar bajo la normativa de nuestras distancias mínimas de seguridad, además los cálculos de cortocircuito, o certificados de niveles de cortocircuito, los cuales son emitidos por la empresa eléctrica de distribución. Esto es requerido cuando son mayor a 10 kilowatts y esto se entrega de manera gratuita al instalador que lo solicite para ver el tema del empalme eléctrico. También tenemos que para proyectos superiores a 20 kilowatts o media tensión, debemos tener el estudio de coordinación de selectividad de las protecciones. Esto se realiza mediante el estudio, ¿no es cierto?, de curvas de selectividad, el cálculo y diseño de sistemas de puesta a tierra, donde se determina el tamaño de la malla mediante un diseño, después de la medición de resistividad de terreno, ¿no es cierto?, y los valores requeridos de los cortocircuitos del sistema, los tiempos de operación, el voltaje de paso y contacto, y con todo esto hacemos nuestro diseño de la malla donde no podemos superar los 50 volt en lugares secos y 25 volt en lugares húmedos. Los cálculos de iluminación. Estos cálculos deben ser según lo indicado según los cálculos que indican los pliegos técnicos RIC, donde tenemos los valores mínimos requeridos según el área. Esto va a depender si es una oficina, un lugar, un banco de trabajo, un baño, un pasillo, un patio, etcétera. Sale todo normado y está tabulado dentro de los pliegos técnicos. En la memoria explicativa tenemos especificaciones técnicas. Esto también lo vamos a revisar más adelante con un informe de ejemplo, donde se debe adjuntar los siguientes elementos. Certificado de productos mediante el código SEC que viene adjunto al QR, los componentes donde se
nos referimos a todos los componentes de la instalación, los cuales deben ser adjuntados dentro del informe. Hay que decir, tema de puesta a tierra, se debe indicar su ubicación física, sección de conductor, el tipo, la longitud, tipo de uniones, las camarillas donde están ubicadas, de qué tipo son, tipos de conexiones, si esta es de media tensión, baja tensión, si es que están unidas equipotencialmente, si es que están separadas, si es que es una malla de baja tensión, dando todas las especificaciones respecto a nuestro sistema de puesta a tierra. El detalle del cálculo del dimensionamiento del recinto o gabinetes de empalmes y de forma que se determinan los dimensionamientos de chap vertical. Ya, esto se refiere, en el RIC 1 nos salen todas las especificaciones que se deben cumplir en la distribución física de los espacios mínimos que tenemos que cumplir, como en las salas eléctricas, empalme, los chafs, como tiene que ser, por ejemplo, la distribución de los medidores en un edificio, cuáles son las distancias, si tiene que existir drenaje, los porcentajes de disponibilidad, si tiene que haber vacancia. Todo eso sale especificado en el RIC 1 y también tiene que ser detallado en nuestra memoria explicativa. Ya, tenemos que también dentro de la memoria explicativa necesitamos la ubicación de los materiales donde se realiza un listado detallado de esto, siendo todo esto las exigencias requeridas para la memoria explicativa. O sea, todo lo que mencionamos antes tiene que ir sí o sí dentro de una memoria explicativa. En el RIC 18 nos indica en el punto 6.2.1 que todo proyecto debe contar con informe de verificación inicial que contenga los ensayos y mediciones de acuerdo al punto 8.1.2.3 del pliego técnico normativo RIC 19. Aquí es donde tenemos que detallar todos nuestros instrumentos que utilizamos para realizar las pruebas, que puede ser un instrumento único como los multifunción que existen, o si usamos más de algún instrumento, tiene que ir el detalle de todo. Y además, como indican el 6.2.6.2, todos estos equipos tienen que estar con sus certificaciones al día. Como mencionamos en el RIC 18, la presentación de proyectos dentro del punto de planos se debe contar con los diagramas unilineales, donde tiene que estar diseño y disposición de la acometida, tiene que estar plasmado en nuestro diagrama. Los alimentadores, subalimentadores, tipos de protecciones, las corrientes nominales de las protecciones, qué curva, si estas son curva C, curva B, también se tiene que indicar el modelo de las protecciones. En empalmes de media tensión se deben incluir los datos del transformador, si existen bancos de condensadores, los datos de los condensadores, si existen baterías acumuladoras, si existen grupos electrógenos, tienen que indicarse de qué capacidad tienen que ser, o sea, de qué capacidad es este grupo electrógeno, si hay sistemas de transferencia automática. También tiene que haber un detalle de distribución de los circuitos en media y baja tensión, un detalle de la puesta a tierra donde se debe incluir el valor de la resistencia, las tensiones de paso y contacto, el tipo de conductor de esta malla y el método de medición que se aplicó. En caso de que sea una medición de una malla ya existente, se permite la medición a través de pinza, pero si es una medición de un recinto nuevo, tiene que ser sí o sí por caída potencial, no se puede aplicar tenaza. Entonces, acá podemos observar un diagrama típico que se adjunta en el RIC 18 y ese está en el anexo 18.5. Ya. Dentro de los planos también tenemos que indicar las coordenadas geográficas características en UTM o geodésicas, datum WGS8. Esos son simplemente las coordenadas según el formato que nos indica, que se puede sacar a través de Google Maps con nuestra ubicación. Tiene que existir un croquis con el detalle de las calles. Es importante o destacan que esta parte del croquis tiene que tener por lo menos alguna calle principal o algún punto de referencia, porque si no, no tendría mucho sentido. La simbología utilizada debe estar en un cuadro de simbología.
Toda nuestra simbología que utilicemos en nuestro plano tiene que estar detallada en los cuadros, ¿ya? Y todo esto se encuentra en el anexo 18.1 del RIC 18, donde hay ejemplos y nos indica cómo tienen que ser las viñetas, los portes de las dimensiones que tiene que tener según el formato, si es A1, A2, A3, salen ejemplos y nos indica el tipo de viñeta y cómo debe ser. Ya, dentro de la parte de los planos también tenemos el tema de que son los cuadros de carga. Dentro de los planos tenemos los cuadros de carga, donde estarán los cuadros de carga generales, cuadros de resumen de cuadro de carga, cuadros resumen de alimentadores y subalimentadores, cuadros de fuerza, pueden ser cuadros de alumbrado, pueden ser cuadros de calefacción. Entonces, todas nuestras cargas las tenemos que plasmar en este punto. Estas imágenes fueron sacadas de el RIC 18 también, donde están los anexos, donde indica cómo tiene que ser el formato de estos cuadros. Entonces, tendremos que indicar cada circuito con su respectiva protección, disyuntor, el diferencial asociado, anotar las cargas, anotar en el cuadro el tipo de conductor, cuántos centros son por circuito. En caso de los alimentadores hay que anotar el largo de los alimentadores, el diámetro, cuánto es la caída potencial, que debe ser calculada, y toda esa información tiene que estar plasmada en el proyecto. Después tenemos el punto de informe de imágenes. El informe de imágenes es requisito para todo proyecto que requiera memoria explicativa. El informe de imágenes debe mostrar gráficamente la instalación ejecutada, que debe tener como mínimo el número de la propiedad. Esto es una foto donde ojalá se pueda ver el número de la propiedad, como dice el punto. Fotos de los tableros, donde tenemos el tablero general, tableros de distribución, tableros de banco de condensadores, tablero de transferencia automática. Todo tablero debe tener sus imágenes, donde tienen que estar una foto exterior, una foto en su interior, de las puertas, de las contrapuertas, de las rotulaciones, sus cuadros descriptivos donde indique la carga, que los hizo. Todo eso tiene que estar plasmado. En la parte de canalizaciones tenemos que sacar fotos de los conductores, las tuberías, las bandejas, las derivaciones, la fotografía de los códigos de los elementos, si es que estos tuvieran, como los tubos de PVC que tienen sus códigos, tiene que ir adjunta esa foto. En los sistemas de puesta a tierra, imágenes, tiene que haber una imagen desde la etapa de construcción hasta la profundidad, imágenes de las uniones, de las camarillas, una imagen representativa del lugar donde se instaló, una tipo foto panorámica, y en caso de que ésta se una a una puesta de tierra, o sea, en caso de que utilicemos una puesta de tierra antigua, debemos tomar imágenes de las medidas que nos dé esa tierra en su ubicación, si es una camarilla, si es una cámara de registro o si en el tablero, y mostrar los valores que nos da esa tierra. Imágenes del equipo de medición mostrando algunas mediciones. Tenemos que tomar imágenes en el caso de, esto se refiere en el caso de caída potencial, donde tenemos que tomar imágenes de ciertas mediciones, imágenes y una imagen de nuestra medición del 62%, donde es nuestra medición real del sistema de puesta a tierra también. Dentro del informe de imágenes tenemos que tener el registro de aparatos eléctricos. O sea, nos referimos a interruptores, enchufes, junto a sus cajas de derivaciones. Si estas cajas de derivaciones llegaran a ser metálicas, necesitamos registrar los puntos de equipotencialidad, que son los conectores a tierra, los equipos de iluminación, donde tenemos que indicar las luminarias, si son fotos de luminarias en interior, en exterior, fotos de la luminaria, fotos de donde se contemplan todas las luminarias, fotos de las cajas de derivación, de cómo se aterrizaron, además de su protección IP, en el caso de que sean de exterior o de que se te va a cumplir alguna condición de estanqueidad. Representación de la instalación general y equipos que tengan la instalación. O sea, te voy a tomar una foto que represente toda nuestra instalación eléctrica. Equipos de respaldo de energía. Esto si lo hubiera, que nos referimos a los temas de UPS o grupos electrógenos, donde tiene que estar la placa, el tipo, las protecciones, las canalizaciones y las señalizaciones. Todo esto es lo que contempla el RIC número 18. Y ahora vamos a pasar al RIC 19, donde vamos a ver la puesta en servicio. Toda instalación eléctrica debe ser verificada mediante una inspección y
probada. Todos los documentos deben estar disponibles. Esto se refiere a que en terreno tenemos que encontrar las memorias explicativas, los diagramas, los planos, los unilineales, etcétera. Todo esto debe estar en terreno para poder verificar la información cuando nosotros hagamos nuestra inspección y verificación. Las verificaciones deben ser realizadas por instaladores eléctricos autorizados correspondiente a su clase. Ya, dentro de la inspección tenemos que verificar las medidas de protección contra choques eléctricos. Esto se refiere a la equipotencialidad en todo el sistema. Y esto es para que puedan actuar los disyuntores y diferenciales, ya que sin esto no vamos a generar el bucle que nos va a permitir accionar estos componentes. Presencia de barreras cortafuegos. Esto se refiere a los sellos en escalerilla o puede ser muros con resistencia tipo RF120 o RF60, donde tengamos que garantizar una resistencia según el tipo de proyecto eléctrico. Tenemos que verificar la elección de conductores para corrientes eléctricas y caídas de tensión. Esto es que no superen el 3% en los alimentadores y el 5% de caída potencial en los circuitos finales. Presencia de dispositivos apropiados de seccionamiento y mando. Entonces, por ejemplo, que cumplan condiciones de corrientes máximas o puede ser un disyuntor que su ruptura sea correcta. Esto lo podemos verificar después con cálculo o se puede verificar con la prueba de bucle. Que los diferenciales, que la suma, o sea, que la corriente nominal del diferencial sea mayor a la suma de todos sus disyuntores, ¿no es cierto? A un diferencial de 40 amperes no le podemos poner 3 automáticos de 20 amperes porque su suma es más que la suma de la capacidad del diferencial. O también nos podemos referir a que un disyuntor de 16 amperes no puede estar con un enchufe de 10 amperes porque no hay una comunicación y si hay una falla, este se va a demorar en actuar y puede provocar algún incendio. También tenemos que ver que las protecciones adecuadas para el seccionamiento de conductores en fase, que exista una adecuada unión mecánica y aislación de las conexiones, esto se refiere a mica, a las contratapas, etc. Y debe existir una accesibilidad para el funcionamiento y mantenimiento. O sea, esto nos indica que se debe cumplir con las alturas de funcionalidad de un tablero, ¿no es cierto? Que no existan elementos que nos impidan el paso para poder acceder a un tablero o a algún punto. Entonces, todo ese punto de accesibilidad hay que chequearlo. Ya. Dentro de la inspección, indicar si el proyecto cumple con el reglamento. O sea, debemos verificar en terreno que todo lo que se haya plasmado en el proyecto y esté en los planos, en las especificaciones técnicas, debe cumplirse. Lo declarado en el proyecto se ajusta a la instalación en terreno. Debemos verificar que los materiales, equipos, aparatos, artefactos y accesorios se han elegido correctamente. Esto es verificar que, por ejemplo, los conductores sean acorde a los automáticos o que exista una coordinación de protecciones. Fichas técnicas de los equipos y productos. Debemos verificar en terreno que estén todas las fichas técnicas de los elementos. Que el sistema eléctrico inspeccionado no presente ningún daño o riesgo eléctrico visible que pueda afectar la seguridad de las personas o cosas. O sea, visualmente nosotros tenemos que verificar que no haya ningún elemento dañado en la inspección antes de la puesta en marcha. Ya. En el RIC 19, en las pruebas y ensayos, los instrumentos de medida deberán basarse sus métodos de prueba y ensayo en conformidad a la norma IS 61557 o a la UNE EN 6079-17, según corresponda. Antes de que pasemos acá, no sé si quedó alguna duda en los puntos anteriores. Bueno, yo hice una pregunta que respecto al informe de verificación inicial, ¿se debe hacer incluso cuando la instalación es inferior a los 10 kilos? No, esa es una parte que sale así textual, pero cuando es superior a
10 kilos no, o por lo menos no se pide todo lo que mencionamos. Se te va a pedir solamente la medición de puesta a tierra. Ya, súper, gracias. Profe, una consulta. Yo tenía una duda con el tema de la iluminación para los informes porque por lo general todo el pliego aparecen nombres no chilenos como para indicar cierto tipo de sectores. Por ejemplo, los estacionamientos indica que son aparcamientos. Por ejemplo, en el estacionamientos educativos habla de guarderías, manualidades, sala de juegos, pero no hay cosas que no aparecen como en los planos de arquitectura que vienen con nombres en chileno. Entonces, ¿qué me ha tocado, por ejemplo, revisar la norma antigua con respecto a iluminación y ahí aparece más claro sobre los recintos? Entonces, ¿qué se recomienda en ese caso, profe? Bueno, ahí claramente tienes que aplicar tu criterio porque no va a salir especificado en la norma todos los puntos. Entonces, claramente ahí solamente tienes que aplicar un criterio para el diseño. En este caso estás hablando sobre el diseño, ¿no es cierto? Sí, el diseño. Hola, Exacto. buenas noches. Buenas. Hola, Mauricio Bravo por acá. Nicolás, compartiendo un poco la inquietud del colega. Sí, efectivamente, dentro de la normativa, si bien es cierto, es bien amplia, pero también de repente demasiado amplia. En mi caso particular, yo estoy viendo un supermercado y resulta que si yo miro el nuevo RIC, habla solamente de, si no me equivoco, de venta minorista, me parece que el concepto, o algo minorista, pero no especifica si es supermercado, si es un mall, si es una tienda. Entonces, tal como dice usted, me imagino que ahí uno ocupa el criterio. Por lo tanto, viendo yo según los conceptos que entrega la normativa, cuando habla de venta minorista o algo así minorista, yo asumí que, por ejemplo, la sala de venta, si no me equivoco, debiera obtener 500 lux de acuerdo a lo establecido en esa tabla. Sí, mira, una acotación que por ahí salió en la charla RIC, que la normativa o lo que sale en los RIC es lo mínimo que tú debes cumplir. Por lo tanto, tampoco es que te va a especificar todo. Entonces, eso te da como una acotación que también hay que usar criterios. Entonces, está muy bien eso de que utilices un criterio para algo que no sale especificado puntual. O sea, Perfecto. lo encuentro correcto. Una segunda inquietud con respecto a la inscripción de una instalación de 300 kVA de potencia instalada. Existe una malla existente, por lo tanto, al declarar eso, uno considera el empalme y malla existente, porque en este caso el empalme lo hizo la misma compañía, temas de negocio, lo hizo la misma compañía. Por lo tanto, yo dentro de mi proyecto al declararlo voy a decir que la subestación y el sistema de puesta a tierra fue ejecutado por terceros, pero sí pretendo hacer la medición de malla. ¿Es correcto ese modo de pensar? Pero, ¿de cuánto era la instalación? 300 kVA. Si es una malla existente, tienes que ver todo lo que se exige en 300 kV. Por lo tanto, te van a pedir el diseño. Independiente que tú hagas la medición, o sea, tú cada vez que emitas realices la prueba de verificación, deberías hacer una medición para ver el estado también en que está la malla, porque la malla sufre, según, Deterioro, claro, sufre un deterioro según el lugar donde esté hecha, ¿no es cierto? Sabemos claro. que para el lado norte va a tener un comportamiento muy distinto que para el lado sur de Chile. Entonces se supone que los reglamentos buscan, o esta parte del reglamento busca la seguridad de las personas, ese es su principal como foco. Entonces sí o sí tenemos que medir para poder evaluar si puede ser un riesgo en algún punto donde podamos superar los 50 volts de espacio y contacto. Sí es importante medir. Perfecto. Entonces, en este caso, yo tendría que solicitar el proyecto que se ejecutó de la malla, el Sí, informe sí. del estudio geoeléctrico en este caso, de lo que se ejecutó, y yo comprobar que la medición de mi malla esté según lo establecido en el proyecto. Exacto. Perfecto. También recordar que a veces hay lugares donde, por ejemplo, un local de un mall, que nosotros no podemos realizar una medición y ya efectuaron una medición, pedir esos documentos, porque sí o sí ellos tienen que en algún momento hecho esa medición para validar su malla, porque hay veces que no es posible validar. O ahí tenemos que aplicar el método de las pinzas. O también podemos utilizar, en el caso que sea un sistema TT, la parte de impedancia de bucle,
que también nos da un aproximado de nuestra puesta a tierra, que lo vamos a ver más adelante, eso en la parte de los ensayos. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, debo exigir el estudio geoeléctrico, el proyecto de malla y con eso corroborar con la medición a través del equipotencial o el método de los tres electrodos. Así es, por lo menos eso es lo que haría yo, porque según yo es lo que corresponde, porque tú quieres buscar eso, comprobar Claro. la seguridad de tu instalación eléctrica. Y ese documento tiene que ser parte constituyente de mi set de documentos cuando declaro en la compañía, perdón, en la superintendencia. Va a depender de lo que estés declarando. O sea, si vas a declarar todo el proyecto o un proyecto con una alta capacidad, sí, Bueno, sí. en este caso sí, voy a declarar los 300 kVA Entonces, sí, tienes que de la. declarar todo. Todo lo que mencionamos antes debería estar en tu proyecto. Sí, pero en este caso yo tengo entendido que uno declara lo que uno ejecuta. Entonces, cuando tú tienes una obra Por donde eso te pregunto, si sí, es un aumento, o sea, si es un aumento de capacidad distinta a la... Y efectivamente tú tienes que es una regularizar. habilitación, es Ya, una ya, habilitación. Para que se entienda el contexto, existe un empalme existente ejecutado por la compañía con una subestación de 300 kVA, pero nosotros estamos habilitando el galpón para un supermercado. Por lo tanto, el empalme es existente, la malla de media tensión es existente y la malla de baja es existente. Y perfecto. nosotros sobre esa parte existente, yo lo voy a declarar en el proyecto como existente, pero voy a hacer el protocolo de prueba en este caso. Entonces, dentro de mi proyecto voy a decir, empalme ejecutado por compañía, malla ejecutada por compañía, pero la verificación de la medición de malla con el set fotográfico, según lo que solicita el RIC en este caso, para el caso puntual de la malla tierra. Sí, No exacto. sé Sí, si está correcto. correcto ese criterio. Sí, está correcto. Perfecto. Profesor, una última consulta. Ya, última consulta. Ya, mire, yo tengo una duda porque si hay que hacer el tema de verificación inicial es para obtener el T1, ¿cierto? Así es. Ya, entonces mi duda surge porque yo al momento de obtener el T1, si la instalación no está conectada a la compañía sin T1 no conecta. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer las pruebas con energía si todavía no tengo el T1 y la compañía no me conecta a la instalación? Esa duda tengo. Tienes que solicitar un empalme provisorio. Eso sería lo correcto. Ah, ¿Se comprendo. Ya, entiende? esa Primero parte tendrías que la tener un desconozco. empalme provisorio donde pudieras efectuar después todas las pruebas pertinentes que se solicitan. Ya, esa va a ser la última pregunta por ahora. Después vamos a ver más. Ya. A ver, antes de comenzar con la parte del RIC 19, voy a mostrar un archivo que nos indica todo lo que se debe inspeccionar, según el RIC 18 y 19. Lo que mencionamos antes en la presentación es como un resumen de todos estos puntos, donde debemos indicar que es superior a 10 kilowatts, los cálculos, especificaciones técnicas, no sé, debemos en terreno ir leyendo punto por punto y ver si corresponde o no corresponde. Entonces, para que sepan que este archivo se los van a enviar y que está sacado de el RIC número 18. No vamos a ver todos los casos porque son demasiados. Pero me interesa acá, que también hay una parte de chequeo que corresponde al RIC número 19. Ya, ya. Esto no lo vamos a ver todavía porque nos vamos a ir a la presentación. Vamos a seguir entonces con esta parte. Vamos a comenzar a ver la parte del RIC 19, ya lo que a lo que vinieron yo creo la mayoría, que son las pruebas y ensayos, donde mencionamos que nuestros equipos tienen que cumplir con alguna de estas dos normas. Dentro de los ensayos tenemos los siguientes: continuidad de los conductores, resistencia de aislamiento, protección de separación de circuitos con muy baja tensión de seguridad MBTS o muy baja tensión de protección MBTP, resistencia, impedancia de suelos y paredes, protecciones o desconexión automático de alimentación, protección complementaria, ensayos de polaridad, ensayos de orden de fases, caídas de tensión, pruebas de funcionalidad, mediciones de niveles de iluminación. Todas estas pruebas son las que tenemos que realizar en nuestro ensayo. Entonces, tenemos que ver que para atmósferas explosivas se debe cumplir lo definido por la UNE-EN 679-17, para infraestructuras de carga de vehículos definido en el pliego RIC 15 y los sistemas de autogeneración correspondientes al pliego RIC 9,
deben ser efectuados conforme a los procedimientos especificados que establecen. O sea, estos tienen indicaciones específicas para ciertas pruebas. Si un ensayo da como resultado negativo, este ensayo y todos los que han precedido y cuyo resultado puedan estar influenciados por la falla indicada, deben ser repetidos después de la eliminación de las fallas. Es importante saber que cuando ustedes hacen una inspección, hagan las pruebas y, por ejemplo, si falló un diferencial, anotar en su prueba que hubo un fallo y después, una vez que se zanje la falla, ir a verificar nuevamente, ver que esté correcto y adjuntar un anexo que se resolvió el problema que fue corregido. Ya, vamos a ver la primera prueba. Yo creo que es donde hay mayor confusión porque hicimos por ahí recopilamos varios ensayos de informe de verificación inicial y aquí había como un enredo a qué se refería este punto. En el punto 7131, la continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales principales y suplementarias. Entonces, esto se refiere a la continuidad en los conductores. En el punto 721, se deberá efectuar un ensayo de continuidad. Esta prueba se realizará con una fuente de tensión de 4 a 24 volt en vacío, con una corriente continua alterna o con una intensidad mínima de 0,2 amperes. Esto quiere decir que no nos sirve un tester. Tiene que ser un equipo que contemple esta prueba. Un ensayo de continuidad eléctrica debe ser efectuado sobre los conductores de protección, incluido a las conexiones equipotenciales de protección y equipotencial suplementarias, los conductores activos en el caso de circuitos finales de bucle. Indicar que conexión equipotencial es la práctica de conectar eléctricamente de forma intencionada todas las superficies metálicas expuestas que no deban transportar corriente, como protección contra descargas eléctricas accidentales. Este punto se refiere a que tenemos que chequear lo que nos genera una equipotencialidad, o sea, la barra de tierra sobre el chasis del tablero, sobre la conexión o el puente que está en la puerta del tablero, la contrapuerta del tablero, y todo lo que nos tenga que asegurar que exista una equipotencialidad, o sea, que cuando eso a veces se energice, se vaya hacia tierra. Entonces, este punto lo que nos indica es verificar eso, y no solamente de los tableros, también de los enchufes. O sea que si yo tengo un enchufe, se asume que yo debería verificar que mi toma de tierra esté unida equipotencialmente a mi barra de tierra. Y en las partes de luminarias, también tendríamos que chequear que nuestra tierra esté equipotencialmente a nuestra barra de tierra. Además de asegurar la equipotencialidad entre los tableros, nuestras barras de tierra con nuestra segunda barra de tierra, por ejemplo, del tablero general a un tablero de clima. Esa prueba tiene que ser efectuada. No sé si tienen alguna duda de este punto. No sé si les quedó claro, porque me interesa que este punto les quede bien claro a qué se refiere la prueba, porque había muchos informes que hacían pruebas entre conductores, entre fase y neutro, y eso no corresponde, sino que está enfocada a verificar que exista una equipotencialidad, o sea, que exista una conexión física entre los chasis de los equipos, entre el chasis de mi tablero, en mi tierra de un enchufe, en mi tierra de una luminaria. Ahí sale una pregunta interesante. ¿Cómo se realiza la prueba si hay una gran distancia? Justo hay una diapositiva donde, en este caso es de un equipo Metra, el que yo utilizo, todos los equipos son más o menos similares, donde uno primero tiene que calibrar el equipo. Entonces, si hay una distancia muy grande, adjunto un rollo, después yo tomo eso y lo calibro en mi equipo para que mi equipo me descuente la resistencia de mi alambre. Entonces, cuando yo realice mi prueba, me va a dar en ohm mi medida real de continuidad. No sé si hay otra duda. Profe, solamente se puede hacer con
verificador de prueba o como dice que tester no se puede? No, tester no se puede, pero no se puede porque no da la condición que mencionamos antes, que es su capacidad de 0,2 amperes. Eso no lo cumple un tester cualquiera. Entonces, el equipo tiene que estar diseñado para poder realizar esa prueba. En el caso del Metal tiene una prueba que está eso y tiene una prueba que inyecta un poquito más de intensidad cuando se quiere verificar puntos más lejanos. ¿Me escucha? Sí, sí, Hola, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una consulta ahí. ¿Cómo tú haces el tema de la validación de eso, sacándole una foto y tomando ese dato y adjuntándolo en el informe? Porque los 200 miliamperes tú lo gradúas ahí en el equipo, ¿cierto? no, el equipo viene ya, Sí, correcto, no, sí, sí, pues viene calibrado a eso de cuando, para los 200 miliamperes para la prueba de continuidad. ¿Sí? así es. Sí, correcto. Pero tú práctico, si fue una práctica, tú le sacas una foto con el valor y con el punto en el que haces la medición, y eso lo adjunta al informe, así es la Sí, mira. validación. Vamos a mandar un informe tipo de cómo se realizan o vamos a revisar todas las pruebas, cómo se pueden adjuntar las pruebas, porque la verdad eso queda a tu criterio. O sea, tú puedes generar una tabla de continuidad, podrías hacerlo por zona, Correcto. entonces es muy a criterio. Lo importante es que se realicen todas las pruebas de todos los puntos. Claro, porque primero hay que entender primero el concepto de dónde tengo que, o cuáles son los puntos de esto, lo que me pide ese punto de la norma, y definir a qué se refiere. Porque las preguntas en lo que contiene son muy generales y no me especifican qué puntos son. Hay que entender dónde aplica eso y cuáles son esos puntos. Por eso, Entonces, por eso yo quería explicar que quedara muy claro esto que se refiere a los puntos de equipotencialidad, o sea, donde yo necesito garantizar que cuando haya una energización, eso se vaya a tierra, ¿no es cierto? Por eso mencioné que se tiene que revisar en todos los enchufes, en todas las luminarias, en todos los tableros, todo lo que implique que haya un cable físico a tierra. correcto. Entonces, entiendo que en todas las partes metálicas de la instalación deberían hacerse este tipo de pruebas. Efectivamente, si tuvieras canalizaciones metálicas, también debería chequearse por lo menos algunos puntos para ver que exista esa equipotencialidad. Ya, ok. Ok, gracias. Ya, por ahí veo una pregunta interesante que dice, ¿cuál es el valor? El valor tiene que ser muy bajo, porque se supone que la única resistencia es nuestro conductor el cable físico de tierra. Entonces se buscan valores muy bajos. Por ahí hay Eh, una tablita hola, referencial en una norma UNE donde te dice según el calibre del cable la resistencia según los metros lineales, pero eso sirve solamente para una aproximación, no, te da como una referencia. No sé si alguien por ahí va a hacer una pregunta. hola, yo quería hacer una pregunta. Sí, dime. Samuel, ¿viste esa pregunta de cuál el valor aproximado de continuidad que debe tener en el instrumento? Porque por lo general cuando uno hace la prueba de continuidad, por lo general sale 0,24, 0,60. eh, Ese como lo que decías tú, entre más bajo el valor es mejor, ¿verdad? ¿Sí, Ya, esto es lo correcto? es lo correcto. O sea, nosotros buscamos equipotencialidades muy bajas. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a verificar nuestro último enchufe, el que está más lejano, también debe dar un valor menor a uno, ya para tener como una referencia. Tienen que ser valores muy bajos. Ya, ok, gracias. Nicolás, ¿Sí? disculpa, nunca he realizado este tipo de pruebas. ¿Esta prueba cómo se realiza físicamente? Por ejemplo, tú me hablas de un enchufe, el último enchufe. ¿Qué significa eso? ¿Que hay que poner una pinza en el borne Mira, tierra del no sé si, enchufe? no, espera, no sé si se ve acá en la imagen. Tenemos, por ejemplo, pensando que ese es nuestro tablero y ese va a ser nuestro último enchufe, tienes que realizar la conexión física para chequear que esa conexión esté bien en la tierra, siempre pensando en tierra.
Claro, perfecto, porque estamos midiendo la continuidad de un conductor, o sea, estamos emulando que desde el borne de tierra del enchufe esté llegando a las barras de tierra del tablero. Eso es lo que Así estamos es, buscando. así Ya. es. Entonces, ese conductor pasa por un instrumento. O sea, físicamente tú tienes que conectar el instrumento al borne de tierra del enchufe. Y físicamente al otro lado, porque tienes dos puntas, tiene que estar en la barra del tablero más cercano desde donde se alimenta ese enchufe. Si es un tablero de fuerza y el enchufe está en ese circuito, tiene que ser desde ahí que tú hagas la prueba. Y si tú tienes un tablero general, tienes que chequear la prueba entre el tablero general y tu tablero de fuerza para que exista una equipotencialidad en todo el sistema. No sé si ahí queda más claro. O sea, en otras palabras, yo lo que estoy viendo aquí en este caso, tal como decías tú, los elementos metálicos, que mi cable de tierra esté conectado entre las partes que digo yo que esté conectada. Pues eso en el fondo es lo que estoy haciendo, midiendo con este instrumento. Así es solamente verificar que nuestra tierra está conectada, nada más. Tan simple como eso. Pero Ya, y vimos que había muchas confusiones porque hacían las pruebas de continuidad o entre en el tablero, o sea, viendo que hubiera continuidad entre la barra, por ejemplo, de fase y la parte superior de los automáticos, o entre fase y neutro, y veíamos que daba, a veces ponían valores cero y algo, y eso es imposible porque ese valor debería ser el máximo que me da el equipo, porque no puede haber una equipotencialidad entre mi fase y mi tierra. Entonces ahí nos dábamos cuenta que ese informe estaba mal hecho. perfecto, disculpa. Usted decía menor a uno, pero menor a uno ¿qué? ¿Ampere? Ohm, ¿Ohm? ohm, ohm, son ohm. Ohm. Estamos midiendo resistencia, o sea, Ah, continuidad. continúa, perfecto, ya, menor a uno ohm en este caso. Perfecto. Ya me queda claro, gracias. Ya, esa de la barra tierra la vamos a contestar más ratito para seguir con el hilo de los ensayos. Ah, ya, bueno, no sé si quedó claro. Pasamos a la siguiente prueba. Cónico, ¿me escucháis? ¿Sí? Quedan 5 minutos para el break por si acaso. Ya, a ver, entonces veamos si es que hay alguna pregunta más. No, pero yo creo que están todos claros, ¿no es cierto? Si me pueden contestar por el chat, si están claritos. Quería que quedara esta prueba por lo menos muy, muy bien. El- Profe, ¿Me puede aclarar algo? sí, claro. Cuando leímos la norma, hablaba de una conexión de la verificación de los conductores de protección. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando exclusivamente sobre el sistema de puesta a tierra, digamos, o la tierra, entre artefacto y nuestro sistema de puesta a tierra. ¿Qué Así pasa con es. los conductores de protección que habla la norma y que lo indicaste anteriormente? Ya, todavía faltan pruebas porque dentro de las pruebas vamos a verificar todo el sistema. O sea, esta es la primera prueba que hay que realizar y es exclusivamente para verificar la equipotencialidad del sistema, para que cuando ocurra una falla se nos genere un bucle en nuestro sistema y actúe o el diferencial o el disyuntor según corresponda. Ya, o sea, estamos haciendo la prueba de equipotencialidad del sistema de puesta a tierra con los No del equipos sistema puesto, respectivos. de nuestro sistema general. Sí, pero no tengo que probar también el neutro, la barra de neutro con el neutro también en el enchufe, por ejemplo, o la fase con No, respecto a la no. alimentación del No, tablero. esto se refiere solamente a tierra. Después, más adelante, vamos a ver que uno tiene que verificar, va a verificar enchufe por enchufe y vamos a revisar que estén las tensiones, que estén cuando le hagamos los bucles. Entonces, además se van a chequear los otros, pero esta prueba específica es respecto a tierra. Quería que quedara súper claro eso. Hola, buenas. ¿Sí? Disculpa, después, dentro del material que van a enviar, ¿hay alguna prueba con contenido visual para ver cómo se hace la prueba con el equipo? No, no, pero yo te recomiendo que esta misma imagen y descripción sale, me imagino que todos los equipos son iguales, está por lo menos del Metrel, que es el equipo que utilizo yo, donde te sale cómo se efectúa la prueba. Incluso te sale acá indicado que es entre barra de tierra y barra de tierra. Entonces, en las fichas técnicas, por ahí hay
Hay una ficha de resumen rápido donde te dice todas las pruebas y cómo se realizan todas las pruebas según ese instrumento. En general, todos los instrumentos son muy parecidos, ¿no? Varían uno con otro. Vale, gracias. Yo quedé con una duda aquí en el punto 7222, que habla de un circuito final de bucle, que es un terminal en forma de anillo unido a un solo punto de alimentación. ¿Cómo sería eso? No, eso se refiere a que es una mnemotecnia nomás que en tu último circuito tiene que haber un 5% de caída potencial máximo. A eso se refiere ese punto. O sea que tu Ah, parte más gracias. alejada de tu circuito eléctrico tiene que tener un máximo de un 5% de caída potencial. Así como se exige que los alimentadores no tengan una caída potencial más del 3%. No sé si ahí te quedó más claro. Sí, profe, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Profesor, una consulta. Buenas Sí. noches. Hay una pregunta que hizo un colega que me parece que deberíamos responder. ¿Es posible hacer esta medición con un medidor de aislación? Por ejemplo, el Fluke 1530. La verdad, no lo sé. Tendríamos que ver las especificaciones técnicas si es que cumple o buscar si cumple alguna de las normas que se indican para las pruebas. Con los 0,2 amperes. Exacto. Que tiene que cumplirse los 0,2 amperes y entre, no me acuerdo, hasta 24 o 40 volts, no me acuerdo. Si lo vemos en la anterior. Ok, De 4 a gracias. 24 volts y 0,2 amperes de potencia. Yo estimo Ok, que gracias. no correspondería. Imagino que tampoco, Sí, es que pero no, está quedando muy no- en la duda, profesor. Entonces, son dos conceptos distintos, lo que es resistencia de aislación, que es lo que está preguntando el colega, a lo que es resistencia óhmica. Sí, sí, no, no tiene Óhmica. nada que ver, no, no tiene No nada que ver. tienen nada que No, ver, por eso, yo estoy pensando que el instrumento que ellos están mencionando tiene alguna prueba de continuidad. no, que los medidores de aislación no tienen probabilidad de continuidad, son de aislación solamente. Y son para 500 volts, 1000 volts o 1500. Eso es lo que estoy midiendo, aislación. Por eso, Sí, no, no, cuidado es para que, que no quede la duda y se no, confunda no, el no, colega que está sí, preguntando. estamos claros con eso. Lo que pasa es que hay Ya. instrumentos que igual, por lo menos yo tengo uno de aislación que tiene prueba de continuidad y tiene una prueba de voltaje. Entonces, no sé si ellos se referirán a eso en esa prueba, pero las pruebas no tienen nada que ver continuidad con aislación. Eso no aplica, son distintas. Como dices tú, que está muy bien. Ya, vamos a proseguir entonces. Ya, miren, antes de continuar con las pruebas de ensayo, que avance un poco rápido, yo tenía contemplado comenzar con este punto después del break. Vamos a aprovechar de revisar un informe de especificaciones técnicas para que tengan más o menos un ejemplo. Entonces, esto va a servir como referencia para ustedes de más o menos cómo tiene que ser un informe, donde tenemos el índice, descripción, cálculo justificativo, especificaciones técnicas, listado de planos del proyecto, generalidades, empalme, tablero de distribución, alimentadores, portaconductores, canalizaciones, cableado, artefactos, malla de puesta a tierra, equipos de iluminación, señalética de emergencia, grupo generador, subestaciones eléctricas, canalizaciones, pruebas, entregas, puesta en marcha, operación y mantenimiento. Un índice, tenemos una descripción donde se detalla la ubicación, los cálculos justificativos que tienen que ir en, ¿no es cierto?, las caídas de potencial, cálculos de iluminación, banco de condensadores, especificaciones técnicas, bueno, ahí se indica dónde se juntan los planos, las generalidades, las características de la instalación, que el proyecto fue realizado bajo las normativas técnicas actuales, esa típica viñeta que tiene que ir en todos lados, que las maquinarias deberán cumplir estrictamente lo indicado en los pliegos normativos. Además indica que hay una ubicación, las especificaciones del tablero de distribución, ¿no es cierto? Ahí indica el ring número 2, ahí tiene que cumplir la rotulación de los tableros. Profe, una consulta. Dime, Eh, este es un informe completo, pero por ejemplo, si a mí me contratan a hacer solamente el informe de verificación de prueba de los ensayos. de los ensayos, eso sería dos documentos. ¿Se pueden subir dos documentos? O sea, yo le entrego al instalador el informe y él hace el otro proceso de subirlo a la SEC. Sí, sí. Entonces tú solamente le entregarías los ensayos. Claro, ¿es así?
Así es. Sí, así es. Si tú vas a hacer los ensayos y la persona, esto es para alguien que lo va a subir completo el proyecto. Ya, perfecto. En general, si se pueden ver, es bastante completo y indica cómo tienen que ir los bornes, cómo son los tipos de conexión, cómo es el rotulado, los tipos de barra, las protecciones. Estos informes también son genéricos, además de que uno le debe incluir todo lo que implica del proyecto específico. Pero en general hay muchos puntos que son genéricos. Aquí podemos ver la parte de alimentadores, subalimentadores, los elementos que están utilizando, los termocontraíbles, para las etiquetas, amarra, especificando que el azul es R, neutro, línea 2 negro, S, línea 3 rojo, T, neutro blanco, los tipos de terminales. Esto indica que también está en la normativa cómo tiene que ir el orden de los cables en una bandeja, la especificación de los portaconductores, la característica de la escalerilla, imágenes descriptivas de cómo va a ser la instalación, las canalizaciones, las características mínimas que se deben cumplir en cuanto a las tuberías, los tipos de conductores, los tipos de conectores, los artefactos, indicación de la malla puesta a tierra, indicación de los equipos de iluminación, la señalética, los equipos de emergencia, el grupo electrógeno que están utilizando, las características del grupo electrógeno, dónde está ubicado el tablero de transferencia, las características del tablero de transferencia, las características específicas, las características de la subestación eléctrica, las canalizaciones de la subestación, las pruebas que se realizaron, la operación y mantenimiento. Si se fijan, sale bien especificado todas las características. Esto lo hicieron, este informe es de un supermercado. Entonces, si se fijan, se trata de mostrar todo lo que se utilizó desde el listado de materiales hasta características de cómo está emplazada la malla tierra, las características de los grupos electrógenos. Toda la información tiene que ir en esta Profe, parte. una pregunta. Bueno, justamente usted está viendo ahí un informe de inspección de supermercado Es que no y es de la pregunta inspección, implica, es ¿ah? no es un informe de inspección. No, es de verificación, si no tengo, no entiendo. No, no, Usé tampoco. mal usé mal el término. Sí, bueno, yo trabajo también en temas de supermercado y hice una pregunta ahí en el chat que está asociada al tema de los cables y los colores de los cables que se utilizan, porque en los supermercados se está usando masivamente el cordón, o en este caso el cable multiconductor. Pero hay cables que llegan a Chile, que son importados y que se instalan igual y que tienen colores que no son los colores de norma. Entonces, ¿cómo se trata eso? Porque en algunos casos es tan simple como colocarle una etiqueta que diga que este cable corresponde a tal o cual fase, independiente de que tenga un color gris o un color café o un color celeste y no azul, etcétera. Pero nos falta el inspector técnico que dice, no, pues si el color del cable interno tiene que ser el color que establece la norma. Y lo rechazan. Y lo otro es que he visto masivamente usándose ese tipo de conductores con colores distintos que no son los de norma. Entonces, ¿cómo se trata eso? Bueno, se supone que efectivamente lo que te dijo Licto es correcto. Esos colores no aplican a Chile. Por lo tanto, no se debería comercializar acá. Entonces, si lo ideal es buscar cordones que sí cumplan con la normativa chilena. Y si no, ya va a ser un tema de criterio del hito. Entonces, no sé, pues puedes aplicar termocontraíble en las puntas, ¿no es cierto? Y indicar cada color según la norma chilena. Pero eso va a ser como a criterio del hito en tu caso. Ya, ok, bueno, el tema particular es que también aquí en Chile, por ejemplo, los que se comercializan con los colores nacionales valen bastante más caros que los cables que importan y extrañamente, por ejemplo, la marca Nexan, que es una cuestión multinacional, tiene tomadas dos marcas nacionales en Chile y distribuye sus cables con los colores que son los de norma, pero son carísimos. Y si uno saca la relación con un importador, por ejemplo, o un cable importado que es Top Cable, que trae los colores europeos, es mucho más económico. Entonces, es conflictiva la situación. Sí sé, pero eso, como te digo, ya va a depender de los criterios del hito. Entonces ahí es un tema que se tendría que evaluar antes de. Es como cuando recién parte el tema de los bipolares y ni siquiera habían bipolares en el mercado nacional y te lo exigían. Entonces es como el tiempo de adecuación de la parte normativa que igual conlleva un
una cantidad de tiempo X. Comentario, ¿Sí? el colega que está con esta inquietud, yo le pregunto, el certificado de prueba, de certificación SEC, ¿ese cable lo tiene el código Q por parte de la SEC? Esa es una buena pregunta. Sí, sí, lo más sorprendente de todo es que esos cables, aunque vengan con los colores europeos, esos cables eh, están certificados igual, están homologados, etcétera. Entonces se venden y se usan masivamente. Si usted, por ejemplo, va a un supermercado y mira las luminarias, las cintas de luminarias de la sala de venta, se va a encontrar con un cordón que llega desde la caja de distribución. Y ese cable es un cable que tiene color, tiene fase color café, tiene neutro color celeste y tiene tierra color amarillo-verde. Es un cable que no cumple los colores, pero se vende masivamente y se instala masivamente. Sí, pero Y, ¿estás seguro que tiene certificado sí, SEC? tiene certificado SEC y de hecho lo certifica Buró Veritas, etcétera. O sea, es una cuestión que no se entiende porque después alguien te lo cuestiona y te ponía a dar un montón de vueltas y dice, sí, pues el cable cumple la prueba protocolar de cable, pero Sí, no está cumpliendo el código de colores. hay que recordar que esos ensayos efectivamente son no están enfocados en los colores, están enfocados en El pruebas producto, físicas del cable. prueba de producto eso. Oye, ¿y por qué no haces la consulta directamente a la SEC, haciendo ver de que se pronuncian ya en esta situación y le muestras todo el cable, el código y qué es lo que dice la norma chilena a nuestro RIC? Entonces, que se pronuncien porque no podemos estar a que quede al criterio de un hito. El hito siempre va a aplicar lo que dice la norma chilena, pero si no si tiene un pronunciamiento oficial que lo permite, ese es tu prueba de respaldo ante el hito, ¿ya? Y para tu seguridad también. Y mañana pasado, después hay accidentes y se usó ese cable que no cumple el código, al que le va a llegar el problema va a ser al instalador que declaró eso. Ese es el Sí, cuidado que sí, tenemos que tener. sí, ¿No es correcto. Y de cierto? hecho, ¿Qué opina, y, profesor? Y de hecho es parte de una problemática que hoy día ustedes la ven en distintos lugares porque yo me dedico a hacer inspecciones o revisiones de instalaciones, no soy hito eléctrico, sino que soy asesor de montaje y después hago inscripciones de los proyectos que yo superviso. Pero lo veo masivamente, o sea, estos cables que no tienen los códigos de colores se instalan masivamente en los supermercados, en las cajas, en las cintas de luces, en la llegada a distribuciones de enchufe, en la derivación desde una línea de distribución hacia una derivación. Los encuentras en todos lados porque es tipo cordón, o sea, es mucho más fácil que armar un paquete con el otro cable, se ve más limpio, se ve más ordenado, etcétera, pero finalmente no cumple. Ahora, esta pregunta se ha hecho varias veces a la SEC, pero nunca ha quedado, por así decirlo, normalizado. Y ahora sucede también mucho con la SEC que no se pronuncia respecto de cosas que llegan, se importan, se distribuyen con sellos de SEC que finalmente tampoco dan cumplimiento a las mismas cosas que están indicadas en las normas. Ya, mira, ya vamos a dejar eso para después porque quieren que continuemos. También vamos a dar acá un ejemplo de cómo debería ser más o menos un informe de imágenes, donde no sé si se puede apreciar que tenemos el tablero general, están las placas descriptivas, hay fotos de los componentes generales. Entonces, si se dan cuenta, en este caso son fotos de los tableros, donde se indican los componentes, conexiones de barra, escalería, instalaciones. Entonces podemos ver que hay fotos Sí, solo para terminar el generales. punto, Bueno, el aquí esa no sirve de mucho, no la consideren. Pero es donde se puede apreciar que hay fotos generales y particulares. Aquí esto es solamente una demostración. Faltan imágenes, deberían haber imágenes de eh, las cajas de distribución, cómo están hechas las uniones internas, si estas están aterrizadas, etcétera. Y un informe de imágenes como ejemplo. Que no sé si alguien iba a hacer ahí una pregunta rápida, ideal que sea
para No, mira, súper rápido, solo para terminar el tema de los conductores, en el punto 5.32, perdón, en el 5.33 de los conductores, menciona que uno puede marcarlo. Sí, sí, por eso te digo, pero porque tenemos cables que son negros. Cuando son Por cables eso, muy pues, lo puede grandes, marcar, son pues, negros, yo no los tengo que marcar. lo puede etiquetar, pues, lo permiten. Sí, pero ahí por eso, por eso digo que va a depender un tema también de criterio delito, porque hay hitos que a veces piden más de lo que debería ser. Profe, Creo que con lo que está respecto a citando en la... el compañero, en el RIC, unos párrafos, en unos párrafos antes da la explicación de por qué se pueden marcar los cables. Justamente es como dice el profesor, hay los cordones, o sea, los cables que son monoconductores, que son del tipo XLPE, la funda es negra, el aislante es negro. Entonces, cuando uno tiene que diferenciar los cuales fase neutro y tierra, lo hace con el esquema de colores. Pero ese es el caso cuando se puede marcar. Y los otros simplemente son de otra norma de otro país. ¿No? Y me pasó en una hora que me pidieron que cambiara cable. O sea, entonces, sí se pueden marcar los cables, pero cuando todos los cables son iguales y son de estos tipos LQP, XLP, que son los Superflex, los Coviflex, que son todos con el exterior negro. Entonces, para diferenciarlos, ¿cuál es el destino que se va a utilizar? Se usa con una manga termocontraíble en la punta. Y también dice que es cada ciertos metros también tiene que ir marcado. Profesor, profesor Nicolás, Sí, sí, sí. ¿puede hacer la salvedad de lo que comentaba acerca de ese electrodo magnetoactivo? ¿Por qué no se puede utilizar? Porque nosotros justamente tenemos que hacer un tema de una mejora de unos sistemas de puesta a tierra con ese equipo. Es Mira, justo que podría aquí se comentar. supone que eso se considera como un equipo y eso debería cumplir ciertas normas que no lo cumple. Entonces ahí se trata como si fuera simplemente una barra Cooper gigante. Entonces tú tienes que hacer las mediciones respectivas y cuando tú haces las mediciones, tú tienes que desconectar tu sistema de puesta a tierra para poder medirlo. Ese sistema lleva una especie de acoplador que tiene que ir a los chasis metálicos, tiene que ir otro a tierra. Entonces su impedancia es muy baja, pero cuando tú lo tienes conectado, cuando tú lo desconectas, es como si fuera simplemente un electrodo gigante y no te da las medidas que te dicen ellos que debería dar. Por Mira, eso ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es no es que no mejore, o ahí ya tú tienes que hacer las pruebas para ver si mejora o no mejora. Eso es lo que por lo menos yo he visto en terreno. que ese equipo también está validado por la superintendencia. O sea, a ver, lo que pasa es que en lo que el proveedor entrega, es SARESEC, dice equipo autorizado autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Con respecto al tema de la medición, recomiendan para ese equipo hacer el tema de las pinzas, exclusivamente de las pinzas. ¿Por qué? Porque el método del 62% no aplicaría para hacer la medición a ese equipo. Entonces, ahí hay un tema súper puntual también con respecto a lo que comentaba el colega anterior, que la No, sí, superintendencia autoriza, o no sé por qué lo autorizará, inclusive hay memorias de cálculo de ese equipo. En general, donde se ha instalado ese equipo, ha generado problemas. Sí sirve como sistema complementario, en la prueba por lo menos sí funciona como un sistema complementario, pero no sirve como un sistema único. Eso es lo que te podría dar en base a la experiencia de los equipos que alguna vez tocó medir. Mira, y Claro, acá hice un comentario que existe un dictamen de la SEC que no autoriza esta barra. Así que eh, la verdad es que, tocaría investigar, pero por lo menos eh, pero a mí en la parece prueba, que me gustaría ser que algún colega
podría comentar, o si tiene esa información, porque muchas veces son comentarios y uno le pregunta a la superintendencia, la superintendencia no se pronuncia con respecto a esas cosas. Pero lo que me llama la atención es que las personas que comercializan esto validan que esto está autorizado por la superintendencia y lo La ponen verdad, ahí. yo no sé, porque yo sé que tiene que cumplir ciertas normas para que pudiera ser validado como sistema puesto a tierra. Y no, no se cumple eso. Entonces, más Sí, encima que si es una apuesta nueva, tú tienes que usar el método de la caída potencial como medición. No, no puedes utilizar pinza y es ju- es sí, súper claro la SEC. sí, No, correcto. disculpe, a mí me tocó hacer una medición de esa. Tuve que consultar al proveedor y se puede hacer con los dos métodos, con el 62% y con el de pinza, pero tiene que estar conectada la instalación. No, es que No. eso no puede ser en el método de caída potencial. Correcto. El Ah, sí, se correcto lo es puede, Porque, sí, correcto. lo y, logramos hacer. un poquito más adelante, cuando veamos las pruebas de bucle de impedancia, vamos a entender por qué no se puede tener conectada eh, a, a- a los chasis y a las cosas, porque al final no te da una medida real, sino que la falla te la despeja a través de las estructuras y de la impedancia que te genera el sistema total. Eso lo vamos a ver Sí. un poquito más adelante. Mira, ahí mandaron el oficio. Ah, ok. En el Mira, chat. inclusive ese sistema yo lo busqué la triple E, en la IEE, y en ninguna parte aparece acerca de este método. Entonces, eh, no sé la verdad porque cómo está autorizado ese sistema. Mira, aquí mandaron un oficio. No, habría que leerlo después. Mañana podríamos contestar esa pregunta. No sé si te parece. Vamos a leer después el oficio Sí, con sí, sería calma. interesante. Ya. Pero Eh, aquí eh, un colega nos informó que no se puede utilizar. Yo la verdad creo que va por ahí la cosa porque no, en terreno no funciona muy bien. Ya, vamos a seguir con el siguiente punto. Entonces, tenemos, a ver si me dan un segundo. Vamos a ver lo que es resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. La resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. La resistencia de aislación debe ser medida entre los conductores de fase, entre los conductores fase y el neutro, si hubiera, entre los conductores de fase y el conductor de protección, entre el conductor neutro, si lo hubiera, y el conductor de protección. O sea, tenemos que verificar la medida de todos nuestros conductores. Esto es no solamente en alimentadores, para que les quede claro, sino que debería ser en todo nuestro sistema. ¿Ya? Acá tenemos una tabla que nos indica unos límites cuando nosotros realizamos las pruebas, que cuando tenemos conexiones de baja tensión de seguridad, MBTS y MBTP, muy baja tensión, se aplica una tensión de prueba de 250 y nos tiene que dar a lo menos 0,25 megaohm. Cuando tenemos tensiones hasta 500 volts, o sea, acá cuando estamos hablando en la monofásica y trifásica, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar 500 volts y nos tiene que dar a lo menos 0,5 megaohm. Y cuando superamos esa tensión, hay que aplicar 1000 volts y nos tiene que dar a lo menos 1 mega. La prueba debe ser aplicada por lo menos durante 1 minuto, ¿ya? O sea, el equipo tiene que estar a lo menos 60 segundos para que se estabilice nuestra medida y ese es nuestro valor de la aislación. El equipo debe cumplir con un requerimiento de norma IEC 61557-2. Cuando el circuito tiene un dispositivo electrónico, los conductores de fase y neutro deben permanecer unidos durante la medición. Eso es para no dañar el equipo electrónico. Si los pararrayos u otros equipos son capaces de influir en los ensayos de verificación o producir daños, estos equipos deberán ser desconectados.
Si no es práctico desconectar estos equipos, por ejemplo, en caso de bases de enchufes fijos que incorporan un dispositivo de protección central sobre tensiones, la tensión de ensayo para el circuito en cuestión puede ser reducida a 250 volts en corriente continua, pero la resistencia de aislamiento debe permanecer en un valor mínimo de 1 megaohm. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de cómo se realiza con el equipo Metrel, donde tiene distintas voltajes. Lo que me interesa que comprendan de esta prueba es que se tiene que realizar tanto en alimentadores como en subalimentadores y en el circuito. Eso quiere decir que los conductores de los circuitos también tienen que ser medidos. ¿Y esto cómo se puede realizar? En el caso de algunos equipos se puede incluso conectar con un tipo de adaptador chuco y realizarlo directo desde los enchufes y ahí verificaríamos todo el circuito siempre que no haya nada conectado en él, pues no puede haber nada y no puede estar energizado, o a través de los bornes bajo los automáticos también se puede hacer una prueba de aislación para verificar que no haya ningún problema en nuestros conductores. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a este punto. Si quedó claro que la prueba también tiene que ser a todo. Aquí pasa que a veces cuando se le realiza esta prueba a circuitos de luminaria, tenemos driver conectados o transformadores que no nos piden hacer la prueba. Esta prueba debería hacerse antes de que eso se instalara, ¿ya? O, como dice el método, hay que cortocircuitar eh, fase con neutro y realizarlo solamente, la opción es realizarlo solamente respecto a tierra. No sé si eh, les queda claro este ítem, si hay alguna duda. En este caso, para algún motor trifásico, por ejemplo, debería desconectarse. Tiene que desconectarse. Tiene que desconectarse porque el embobinado no te va a permitir hacer la prueba. O sea, Ah, tú inventas hasta si es que tuviera un chuco, el enchufe, pero tiene que quedar fuera de la medición, porque como te decía antes, va a interferir en tu medida por el embobinado interno que tiene, que están conectados, ¿no es cierto? Pero tú sí le puedes hacer una prueba a el motor, que es de los embobinados respecto al chasis de tierra, y eso sí te tiene que dar una medida alta, ¿no es cierto? No o sé si... sea, en este caso, esta misma prueba lo puedo usar con la bornera y el chasis. Sí, sí, exacto. Ah, ya. Referente a las tres, en este caso, a las tres bobinas. ¿Cómo se hace para los sistemas trifásicos? Tienes que ir fase por fase. Por ahí hay una pregunta que Claro. sí vamos a hacer. Para trifásico, tú cuando tienes un enchufe trifásico, por ejemplo, un sistema, tienes que medir fase uno respecto a fase 2, fase uno respecto a fase 3, fase 2 respecto a fase 3, fase 3 respecto a neutro, fase 2 respecto a neutro, fase uno respecto a neutro, y después todos respecto a tierra. Y neutro sobre tierra también tiene que ser la media, tanto de alimentadores, subalimentadores y circuitos. Disculpa, al hacer la prueba de aislación, en el extremo del circuito tiene que estar cortocircuitado las líneas. No, no deberían estar cortocircuitados. Se cortocircuita cuando hay algún elemento que no te permita hacer la prueba o porque sabes que te va a influenciar en la prueba. Y ahí solamente la condición sería hacerlo, lo que cortocircuitaste, que es fase neutro, sobre tierra, en el caso de un sistema monofásico. ¿Se entiende? O sea, ¿Dónde está? perfecto. Entonces, yo puedo, por ejemplo, si voy a medir la aislación de un circuito de enchufe, dejo todos los enchufes conectados con sus respectivos módulos
y lo único que hago es poner el medidor de aislación en la fase y el neutro, por ejemplo, para saber la aislación de conductores entre fase y neutro. No es necesario que se cortocircuite la línea hacia atrás. No, Solamente no se tiene que cortocircuitar, ese es un caso específico. No se tiene que cortocircuitar, tú tienes que hacer todas las pruebas, idealmente, porque si no, no puedes comprobar fase sobre neutro. Y el ideal es comprobar todos los cables, la aislación de uno respecto a otro, para ver si alguno de estos tiene falla. Profesor, ¿Sí? en el punto anterior aparecía que no había que haber cosas electrónicas conectadas. ¿A eso se refiere, por ejemplo, con driver de luminaria y ese tipo de cosas? Así es, porque cuando tú haces la prueba con un driver, no te va a dar una medida baja, ¿no es cierto? No vas a cumplir lo que te dicen las tablas. Y además puedes dañar algún componente electrónico. Entonces, en ese caso, el ideal es desconectar los equipos. Por eso te digo que las pruebas, el ideal es hacerlo antes de que conecten las luminarias. Porque si está la luminaria, puede generar problemas en la prueba. La otra opción sería verificar que todos los interruptores estén con los circuitos apagados, etcétera. Pero también puede generar ahí un problema en la medición. Porque nosotros queremos en este caso, en esta prueba puntual, probar que los cables cumplan con que su aislamiento esté correcto. O sea, que no hayan sufrido ningún daño cuando se realizó el montaje. Que no se hayan raspado, nada de eso. Profe, ¿Sí? ahí en ese caso, el que acaba de mencionar el colega, la lógica sería entonces aplicar una prueba con una tensión nominal de prueba no superior a 250 volts, ¿no? Si es que no se pudiera sacar el equipo, sí. No sé si quedó claro, porque tu ideal es hacer esta prueba sin esos componentes de electrónica conectados, para que no interfieran la medición de tus cables. No sé si Profesor, quedó claro, ¿alguna duda? Sí. estas pruebas, si bien se hacen por circuito agua abajo del tablero general, Así dentro del es una tablero, opción. sí, dentro del tablero, ¿esto también es factible o no es necesario? ¿Cómo? ¿En dónde? En el interior del tablero, en los circuitos, en las bandejas que uno no puede intervenir, dentro del tablero, un gabinete, por ejemplo. Pero ¿entre qué zona? Porque, por ejemplo, aguas abajo tú mides los circuitos y aguas arriba tú tienes que medir los alimentadores. Correcto. Por ejemplo, entre la Los barra y los alimentadores. circuitos que están dentro de un gabinete. No. Ya, a ver. Profesor, esta medición se hace con respecto a la tabla 19.1, el valor de la tensión que uno aplica, ¿cierto? Se hace sobre esta tabla que está acá, 19.1. Y esa es la que nosotros deberíamos aplicar en los sistemas monofásicos y trifásicos. Y ese es el valor mínimo que nos debería dar para cumplir con la norma. Cuando los cables están en perfecto estado, esto es 999, lo más que da el equipo, siempre. Por eso también, acá hay otro punto importante, que por ejemplo cuando hacemos las pruebas en partes donde hay bandeja y existe un daño del cable o sobre montaje sobre MT, y estos sí están aterrizados, por eso es importante aterrizar los elementos eléctricos, o sea, los elementos metálicos. Esta prueba nos va a acusar que hay una falla en los conductores cuando hagamos la medición respecto a tierra. Disculpa, Nicolás, ¿Sí? siguiendo lo último que usted había comentado, cuando uno hace la prueba de aislación, fase neutro, ¿cómo se llama? Te va a marcar un valor óhmico el instrumento. Así es. Cuando, en el caso de las tuberías metálicas, van a estar aterrizadas a la estructura, por lo tanto, cuando tú hagas la medición de aislación entre por ejemplo, conductor fase y la tierra, sí te va a marcar un valor de resistencia bajo, porque resulta que tu estructura sí va a estar conectada. ¿A No, eso te refieres tú? pero la fase no. No, Tu fase, tu fase no. Y recordar que esta prueba tiene que ser sin el neutro. Esta prueba obviamente tiene que ser con los automáticos o desconectados, porque si tú tienes puenteado el neutro con la tierra, también te va a tirar un error.
Entonces, esto también recordar que si estamos bajo la nueva norma, un sistema tetrapolar con corte en neutro, esa conexión no va a existir. Por lo tanto, no te debería marcar entre fase neutro ni entre neutro y tierra, porque están separados físicamente. Si tú midieras entre los chasis y tierra, sí te tendría que dar un valor ómnico. O sea, sí te tendría que dar un valor bajo. Sí, porque en general el instrumento te tiende a marcar a infinito el valor de resistencia, porque obviamente no hay falla de aislación. Cuando empieza a haber una falla de aislación, sí te empieza a marcar valores óhmicos muy altos. Exacto, Pero exacto. si tienes falla de aislación, ese valor óhmico va a empezar a disminuir, pues. Así es. O sea, con esta prueba lo que queremos verificar es que no haya habido un daño, que es lo único que podría pasar, que exista un daño cuando se hizo el montaje, ¿no es cierto? Que es la única posibilidad que podría ser, o que también podría estar que se haya soltado algún conductor de un enchufe, por ejemplo, y que está haciendo contacto con otro cable. También podría darse y esta prueba no acusaría esa falla. Profe, entonces para tensión nominal del circuito 220-380 se haría con una tensión de corriente continua de 500. Espera, ¿me lo puedes repetir, por favor? Que para los circuitos de tensión nominal de 220 y 380 se realiza la prueba con una tensión en corriente continua de 500. Así es. Ah, Así es. perfecto. O sea, para nuestro caso práctico tendríamos solamente dos posibilidades. La prueba en 500 y si estamos en lugares húmedos, tiene que darse esta condición, que la vamos a ver más adelante. Y ahí la prueba va a ser bajo 250, que ahí es cuando se aplican transformadores de 24 volt o, o 12 volt o sistemas que permitan ahí un tema de asegurar en las zonas húmedas un paso y contacto de no más de 25 volt. Muchas gracias. Mira, por ahí dicen que los de 220 no. 220 no va a 250, 220 va a 500. Solamente para ese caso que estoy indicando yo, que son eh, sistemas de protección de baja tensión de seguridad, se aplican 250. Para todo el resto son 500. Y si superamos los 500 volts son 1000, pero esto no aplica para tensiones en baja tensión. Como eso de no instalaciones de baja tensión, 1000 volt. 1000 volt es baja tensión. No, sí, pero estamos diciendo que en el caso práctico no aplica esto, porque trabajamos en general en 220, 380. No superamos los 500 volts. Disculpa, ¿Sí? a mí en algunas mediciones me han dado valores en gigaohms. ¿Eso ¿Sí? quiere decir que o está muy bueno o hay algún error? No, está bien. O sea, todo va a depender de tu instrumento hasta qué rango porque tú cuando cambies tu... Vamos a devolvernos. Cuando tú cambias tu escala de prueba, nos vamos a ir acá, por ejemplo, cuando varía según el instrumento, yo puedo aplicar, en este caso, 50, 100, 250, 500, 1000 y 2500 volts de prueba. Cuando yo aplico 50, tengo un máximo de mega ohms o giga ohms que me puede dar el equipo. Entonces, esa parte numérica es relativo al equipo, pero entre más alto es mejor y no tiene por qué estar mal. Recordar también eso de que hay que esperar 60 segundos para que ese valor se estabilice, porque al principio va subiendo, es una especie de rampa, y en un punto se estabiliza y ese es nuestro valor de resistencia, de aislamiento. Ya, vamos a continuar entonces si no hay más preguntas. Entonces acá vamos a entrar en protección por separación de circuitos con muy baja tensión de seguridad MBTS o cuando un circuito es alimentado por un transformador de seguridad con muy baja tensión de protección MBTP en el caso de protección por separación eléctrica. ¿Ya? La separación de circuito debe verificarse según el punto 7.4
En el caso de protección por muy baja tensión de seguridad MBTS 4.3, o sea, 4.4.3, en caso de un circuito en un caso de un circuito es alimentado por un transformador de seguridad MBTP, y 7.4.4 de este pliego en caso de que la protección por separación eléctrica. Protección por separación de MBTS, la separación de las partes activas de otros circuitos, de otros circuitos y de tierra debe verificarse por la medida de la resistencia de aislamiento. Los valores de la resistencia deben estar de acuerdo a la tabla 19.1 de este pliego. Protección por empalme de MBTP. La separación de las partes activas de otros circuitos debe verificarse por la medida de la resistencia de aislamiento de los valores de la resistencia debe estar de acuerdo con la tabla 19.1 de este pliego. Yo sé que enredado, después lo voy a explicar bien. Protección por separación eléctrica. La separación de las partes activas de otros circuitos y de tierra debe verificarse por medida de la resistencia de aislamiento. Los valores de la resistencia deben estar de acuerdo a la tabla 19.1 de este pliego. En el caso de separación eléctrica que alimenta varios equipos, debe probarse por cálculo o por medida. En caso de dos faltas simultáneas de impedancia despreciable entre los conductores activos y el conductor de protección de las masas a él conectadas. Será puesto fuera de tensión al momento de tensión a menos que uno de los circuitos en falla. El tiempo de corte debe corresponder al de la medida de protección por corte automático de la alimentación en un esquema PM. Ya, esta parte es bien enredada, pero lo vamos a resumir así, que es algo muy simple. Tenemos circuitos MBTS y circuitos MBTP. Ya, estos se utilizan solamente en zonas donde haya humedad, que por ahí en los pliegos explica que hay zonas definidas por distancia donde hay puntos donde sale agua o piscina, y también puede ser aplicado en lugares donde nosotros queramos asegurar una muy baja, un muy bajo voltaje de paso y contacto, ¿ya? Como podría ser, por ejemplo, un jardín de niños o una sala cuna. ¿Ya? ¿Y qué implica esta parte normativa? Cuando hablamos de MBTS, nos estamos refiriendo a que existe un transformador, ya que funciona en 24, hasta 24 volt en corriente alterna y 60 volt en corriente continua, y que debe cumplir con esta norma. Esta norma se supone que nos asegura que cuando hay una falla, esa falla no va a pasar hacia el lado secundario del transformador. Y para este tipo de conexión no se debe conectar el cable de tierra. No debe existir cable de tierra, ¿ya? Otra condición que se debe cumplir es que este circuito debería estar alimentado por un único automático, debería ser una conexión única, 1 a 1. Un único automático para ese transformador. Mientras que los sistemas MBTP tiene que existir una conexión a tierra. ¿Ya? Aquí sí tiene que existir una conexión a tierra. Se debe asegurar de que se actúe cuando nosotros hacemos las pruebas un mecanismo de protección en el lado primario. O sea, nos habla de que tiene que haber un diferencial y un automático que funcionen correctamente, que se debe asegurar ese punto. No sé si les quedó claro con esta explicación, que es menos enredada que lo que explican en los pliegos técnicos. ¿Alguna duda? No sé si quedó claro. Disculpa, Nicolás, ¿podría, cómo se llama, explicar dónde se ocupa, en qué tipo de instalación es la MBTS y qué tipo de instalación se ocupa MBTP?
MBTS se supone que tiene que ser en las partes húmedas. Por ahí, no me acuerdo bien, pero sale especificado en una parte de los pliegos técnicos, no me acuerdo en qué RIC, sale designadas las zonas que según la distancia lo determinan zona 0, zona 1, zona 2. Y te indica, por ejemplo, que si es zona 0, tiene que ser el sistema MBTS, sí o sí. Bajo zona 1 ya puede ser una conexión normal que tiene que cumplir, que sea con Hydrobox o la normativa tabla de las distancias de seguridad, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hay una fuente de agua. Por aquí me dicen que el RIC 11, pero no me acuerdo en este momento qué RIC es específicamente, pero por ahí sale bien especificado ese tema. Otra cosa que hay que contemplar cuando nosotros tenemos este sistema, tenemos que comprobar con las pruebas de aislamiento la parte primaria en los 500 volts, ¿no es cierto? Y hacer las pruebas en la parte secundaria con los 250 volts. ¿Alguna duda? Profe, si por ejemplo no tengo ninguno de estos dos casos, ¿en el informe le coloco no aplica No o qué le aplica, coloco? no aplica. Estos son casos especiales, podríamos decir, como la prueba de impedancia de paredes y suelos. Profe, una consulta. ¿Sí? Mire, no sé si entendí muy bien, pero le quiero dar un ejemplo que tengo que instalar un extractor de aire y lo instalaron, la empresa lo instaló justo donde va la tina, Ya, pero mira, va con 12 volt el transformador a conexión a 220, pero está incluido en el circuito de todos los enchufes. ¿Ahí aplicaría esta regla? ahí se transforma automáticamente en un MBTS, porque o sea, MBTP, perdón, porque el MBTS te dice que tiene que ser un circuito único para ese transformador. Y si no me equivoco, la verdad, tendría que verificar, cuando tú estás en una zona cero, como el caso de la ducha, tiene que darse esa condición. Y el diferencial, en el caso, por ejemplo, si fuera el extremo y colocara un diferencial de 10 miliamperes, que sería más bajo que los de 30, aún así, Hay una parte hay una parte que te habla de las protecciones de 10 miliamperes cuando son zonas húmedas, pero el problema es que tú estás en una zona cero. La ducha, si tú te vas a la parte de los pliegos técnicos donde sale esa parte normativa, se considera como una zona cero, o sea, una zona de alto riesgo. Entonces va a depender, tú tienes que fijarte en ese diagrama donde te indican las distancias para tú poder instalar los equipos. claro, no cumple con la No, distancia. Y yo se lo no. expresé a los dueños de la empresa, pero no estaban en el match y la quieren ahí. Entonces, por eso destinamos a poner un diferencial con 10 miliamperes que sea más sensible. Mira, después vamos a verificar, tú puedes verificar cuánto sería el voltaje cuando tú haces las pruebas de diferenciales, el equipo te dice cuánto es el voltaje de paso y contacto en ese punto, ¿ya? La resistencia, impedancia de suelos y paredes. Resistencia de aislamiento, impedancia de suelos y paredes. Siempre que sea necesario satisfacer las exigencias de resistencia de aislamiento, impedancia de suelos y paredes, deben ser efectuadas 3 medidas, como mínimo, en el mismo emplazamiento, estando situada una de estas medidas aproximadamente 1 metro de cualquier elemento conductor asequible a dicho emplazamiento. Las otras medidas deben ser realizadas a distancias superiores. La medida de resistencia e impedancia de los suelos y paredes de aislamiento se efectúa con contenciones a tierra y a frecuencia nominal, o sea, los 50 Hz. Las anteriores mediciones deben repetirse para cada superficie del emplazamiento. Ver anexo 19.1 de este pliego. O sea, en el mismo RIC sale un anexo de cómo se deben hacer las pruebas. Entonces, lo mismo, esta prueba se hace respecto a tierra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un enchufe, tenemos que hacerlo desde el enchufe, aproximadamente a 1 metro, y realizar nuestra primera prueba, ¿no es cierto? Y después hacer 2 medidas a distancias superiores. Lo mismo sería en paredes y en suelo. Esta medición es para casos particulares, como ambientes explosivos o hospitales. No sé si hay alguna duda. Aquí tenemos un ejemplo un tipo de placa que se utiliza para realizar estas medidas. Y aquí cómo se tiene que hacer, que se aplica un paño húmedo en la parte de abajo para mejorar la conductividad. Y también indicar que se tiene que aplicar un
peso. No sé Profe, por si, ejemplo, ¿sí? esa placa hay que comprarla, no viene con ningún instrumento, ¿cierto? Sí, se compra. ¿Y venden un instrumento específico para hacer estas pruebas? ¿O hay accesorios? Metrel por ahí tiene una placa que es para paso y contacto. Sonel también tiene una placa. ¿O se puede hacer según las especificaciones técnicas que sale acá? Porque también tú la puedes hacer. ¿Cómo sería en forma práctica o cómo lo está haciendo alguien que tenga experiencia en la medición de la medición de muro, ¿ya? En el sentido de que hay que aplicar una fuerza, ¿ya? Un Exacto, peso porque tú no, de 25 kilos. es Entonces, difícil poder medir una fuerza aplicada, al menos que tuviera un sistema con un torquímetro intermedio para verificar que sean exactamente 25 kilos, kilogramos. exacto. Entonces, ahí tengo una seria consulta que nunca la he podido despejar. No el caso de piso, porque El otra vez subieron un video que había un tipo que se paraba arriba de la placa y después para la pared se apoyaba, así como empujando la placa. No sé si es Es así. que ese, o sea, esa es una forma porque no tienes, por lo menos yo tampoco he visto cómo garantizas, porque el problema es cómo garantizar esos 25 kilos kilos, o ese es el 250 problema. milímetros. Porque el caso, que si he hecho mediciones de paso y contacto, en el caso de los 75 kilos, existen pesas y tú la placa le aplicas esa pesa y te aseguras que estás aplicando los 75 kilogramos o los 750 newton sobre la placa. Pero claro, sobre un muro es difícil. Porque además tiene que ser una fuerza uniforme y en el tiempo, o sea, es un minuto. Así es. Entonces, eso de apoyárselo con la mano no me da ninguna seguridad de la uniformidad. No es homogéneo, entonces, esa placa que tiene que tener unas dimensiones, además, Sí, pero recuerda sobre también una que superficie. esa placa tiene que ir sobre un paño húmedo. Entonces, eso también te da un poco, te garantiza que ahí hay una conductividad, por lo menos desde la placa hacia el muro o hacia el piso. Profe, No, es muy compleja esta prueba porque además los muros, según las normas técnicas, especialmente de hospitales, me ha tocado ver, ya, salas quirúrgicas, son unas pinturas muy especiales, ya, las que tienen. Y además electrostáticas, o sea, están con algunas superficies al lado del muro para la equipotencialidad de la sala. Entonces, a veces los espesores no son los mismos, entonces estás haciendo contacto casi directo con la malla de tierra interna de piso o de muro. Mira, súper interesante. A mí, por lo menos en lo particular, nunca me ha tocado esta prueba a muro, sí a piso, pero lo he hecho más con respecto a pruebas de paso y contacto, que es muy parecida a la prueba. Pero esta en específica nunca me ha tocado realizarla y no sé si alguien aparte de ti ha realizado esta prueba. Pues yo sé, por ejemplo, que existe el peso que va sobre la placa para piso, donde puedes aplicar los 700, te garantiza los 700, pero sobre muro no, no sé si hay algún método aparte de uno ejercer la fuerza. No Nico, sé si, aviso que quedan 10 minutos por si acaso. ya, no sé si alguien ha realizado esta prueba, ¿no? ¿Nadie? Me parece que no. Ya, ¿alguna consulta más sobre esto? Oye, gracias a la persona que hizo la acotación anterior, no sé quién fue. Mira, por No, ahí no, mandaron una placa que es de la de Sonel que había mencionado yo, que es para hacer esta prueba en específico. Sí, yo compré esa placa, pero me ha costado ver el video cómo se hace la prueba, ¿no? Pero la otra vez en el grupo que mantenemos de instaladores subieron un video, por eso yo vi que un tipo se paraba arriba de la placa y el otro se apoyaba en la pared haciendo fuerza. Bueno, más que pegarte, yo te recomiendo que uses un peso, ¿ya? Porque ahí tú garantizas y no tienes que estar encima, ni te vas a mover, ni nada, por lo menos para lo que es suelo. Profesor, ¿Sí? con respecto al adquirir el equipo Metrel, más o menos en qué rango se trabaja el hacer una verificación de una instalación de Depende. precio. Ah, depende de la instalación. Igual que el tiempo, porque al final es tiempo.
y si tienes una instalación pequeña va a ser rápido, pero como mencionamos, si es una instalación muy grande, ya viste el nivel que conlleva verificar, por ejemplo, la parte uno que Claro. Pero al entonces tener en un caso así pequeño, una casa, un departamento, algo así es que ahí no pequeño. te exigen las pruebas, Ah, ya, eso es sobre 10 kilos. es sobre 10 kilos, exacto. Ya, perfecto, ok. O sea, igual puede pasar que sea un local de reunión de personas de Sí, un es menor kilowatt. a 10 kilos, sí, pero esta prueba específica no aplica, ¿no es cierto? Ahí aplicarían las otras pruebas que dijimos. Un local comercial sí aplica. Todo lo que sea reunión de personas aplican las pruebas de verificación inicial y todo lo que mencionamos antes, exceptuando por ahí la especificación cuando decíamos que era sobre 20 kilos, que tiene que ir el diseño de la malla tierra y otras variables. Yo creo que a eso Bueno, se refiere en forma práctica el colega, la inquietud que tiene él de saber valores, dónde se deba cumplir con toda esta normativa, ¿ya? Vale decir sobre 10 kilos. Esa es la Sobre 10 pregunta kilos generalizal. y lugares de reunión de personas, que son todos los locales comerciales, las iglesias, los centros deportivos, las zonas comunes de los departamentos, todo donde haya flujo de personas sí o sí, se va a considerar una zona de reunión de personas. Y Nicolás, lo que está preguntando es valor económico. Ah, bueno, es que ahí es difícil. Ahí tienes dos opciones, o calcularlo en HH o por tiempo, porque a veces conviene calcularlo por HH, ¿no? O sea, como por valor día, o a veces por trabajo, ¿no? No sé, es que eso es ya muy personal claro, es muy relativo igual, sí. es muy relativo, no te puedo decir, a mí tampoco me dice eso como cuánto vale instalar 10 enchufes de una instalación y te dicen, no, 20.000 pesos por enchufe. Claro, Si todo depende de las puedes ir a una condiciones igual. instalación con 100 enchufes, ese valor no es viable. Entonces yo creo que ahí uno tiene que compensar qué es lo que vale más, tus horas de trabajo o el valor que llevas, si es de alto conocimiento técnico. Es muy relativo el tema de los valores. Profe, me quedó clarísimo. Pero entonces, el caso de un edificio que tenga 20 departamentos, también tiene que hacerle todas las pruebas departamento por departamento. No, no, a los departamentos no, a las zonas comunes, o sea, Servicios serían comunes. los pasillos, a las salas de bomba, al hall, a las salas de eventos, a esas, en definitiva, tú te vas a meter en los tableros del edificio, no en los tableros de las viviendas. La vivienda se trata como una casa independiente. Porque imagínate, tanto que hablamos de la seguridad, entonces, si en ese departamento tengo una falla de un diferencial, por ejemplo, y que no me está dando los parámetros al uno, a la nominal o a dos veces la nominal, etcétera, y está fallado. No está fuera de norma. ¿Qué Sí, seguridad le exacto. estamos dando a ese Pero departamento, a esa instalación, a esa gente que vive ahí? Esa es mi sí, pregunta, porque si es una instalación eléctrica para las personas, sí, no no, podemos ahí excluir. concuerdo contigo, pero como estamos viendo un tema normativo, no es una exigencia. Yo no digo que no se pueda hacer, porque de hecho el ideal sería hacer estas pruebas en todas las instalaciones, incluso no solamente en una instalación nueva, sino que por ahí el reglamento también habla de los mantenimientos, ¿no es cierto? En los nuevos proyectos se tiene que indicar cómo se debe hacer un mantenimiento y cada cuánto tiempo. Entonces, estas pruebas deberían ser constantes, no solamente para los informes de verificación inicial. Uno constantemente debería tener protocolos de medición de cables para ver cómo estos se van deteriorando, eh, probar los diferenciales, en fin, todas estas pruebas deberían ser constantes en el tiempo, no solamente para una instalación nueva. Nicolás, Yo considero que una instalación nueva aparte. no. No, o sea, Nicolás, tiene que ir sí o sí en una nueva, pero yo voy a que debe ser más de una nueva, más que algo solamente en una instalación nueva. Porque eso de Nicolás, los 10, Nicolás, esto de los 10 kilos, yo creo que también hay un poco de criterio profesional acá.
Si te están pidiendo, por decir, una instalación de ¿cuándo le llaman estos centros médicos? O una sala quirúrgica de un Es dentista. que, Entonces, que ¿cómo ahí tú? deberías hacerla por un tema de criterio. Claro, por eso te digo. O sea, no, y yo tengo que presentarla. Incluso la normativa a ellos les exige que cada un año tiene que haber un profesional eléctrico que debe certificar que la instalación está en buen estado. Entonces, Profe, tengo que hacer pruebas de diferenciales, por ejemplo, que es lo más crítico, que es la seguridad de las personas. Entonces, por eso creo yo que el criterio en un edificio con departamento, o en general, no porque sea una casa de bajo perfil, ¿no es cierto? Pero hay un diferencial. Y eso hay que comprobarlo. Si está bueno, en buen estado, está dentro de la normativa. Porque si se electrocuta una persona, el instalador va a ser el responsable, junto con el propietario que declararon, según la ley. Y lo dice ahí al inicio, el decreto número 8, las responsabilidades penales, civiles. Entonces, no me están concordando estas cosas que estamos hablando. Eh, profe, ¿escucha? ¿Se escucha o no? ¿Sí? ¿Me escucha, profe, no? Sí, sí se escucha. Mire, para continuar con este punto, ¿puede explicarnos nuevamente de qué se trata y el objetivo de este punto? ¿Cuántos son los valores óptimos que exige la SEC en este punto que está en la lámina? Ya, mira, acá lo que queremos comprobar, verificar que exista una aislación de las paredes y del suelo respecto a tu sistema de puesta a tierra, ¿no es cierto? Porque esta prueba la estamos haciendo o la medición es de puede ser de una toma de un enchufe, hasta si tenemos algún tablero en la sala donde tengamos la barra de tierra, también tenemos que hacer esta prueba y verificar esas medidas que son las tres medidas que dijimos. Valor exacto no lo tengo, pero tiene que ser un valor alto. En este momento, mañana podemos ahí buscar esa medida en específico, pero tiene que ser un valor alto. Profe, Gracias, profe. la clase grabada, ¿cuándo va a estar disponible para volver a verla? Si no me equivoco, el lunes. El lunes van a entregar toda la información y Se podría organizar igual para mañana para que las preguntas con tanto debate se hagan al último, porque igual de todas formas estuvo buena la conversación, pero se pierde mucho tiempo en temas personales, opiniones personales, en vez de darle prioridad a los que son los puntos que estamos convocados acá. sí, ¿no? Bueno, igual tenemos contemplado claramente un tiempo para poder debatir y aclarar dudas, entonces vamos a alcanzar a ver todo lo que nos compite, así que no va a haber problema en ese término. Mira, por ahí vi unas imágenes que están aplicando unos sargentos o las prensas para hacer la prueba, pero eso se limita solamente a donde se da esa condición de un muro, donde exista como un término de muro. Entonces, no sé qué tan válido será y me parece que están aplicando un torquímetro. Ya chicos, espero que haya quedado claro, que anoten dudas, consultas. eh, Mañana vamos a ver si quedó alguna pregunta por ahí dando vuelta. Vamos a tratar de contestarla mañana. Y vamos a repasar del punto de la primera prueba bien rapidito y hasta donde estamos ahora y vamos a seguir avanzando. Así que eso, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias. Gracias a todos por su participación y atención durante esta primera jornada. Esperamos que la información proporcionada hasta ahora haya sido de gran utilidad para ustedes y les deseamos una excelente noche.